imagen del día parece sacada de una película de superhéroes de Marvel, más específicamente de Iron Man, pero en realidad es la idea de que pueda tenerse una vía más rápida de llegar a personas en zonas geográficamente accidentadas con atención médica, digamos con una tecnología similar a la que ven en series de superhéroes. Lo que sería una caminata de 25 minutos, por esta vía se puede cubrir la distancia en 90 segundos. Bueno, vamos con los temas del día. A las 8 de la noche, hora de Lima, es el debate, el primero de 3 debates presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden. Luego vamos con las peculiaridades de Puerto Rico, un territorio estadounidense con voz pero sin voto en el proceso político norteamericano. Y finalmente la Organización Mundial de la Salud acredita que el mundo ha sobrepasado el 1.000.000 de muertes por COVID-19. Vamos con el primer tema, el debate que se realizará en un par de horas aproximadamente en los Estados Unidos. Todo ha quedado listo en la Universidad de Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. Nos referimos a la sede del primer debate presidencial entre el actual mandatario Donald Trump y su retador, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El periodista Chris Wallace, una de las voces más respetadas de Fox News, será el moderador del encuentro. Las preguntas del debate son una incógnita, pero todo hace prever que abordarán la crisis económica, la gestión ante la COVID-19 y las protestas antirraciales. Temas que serán cruciales para los analistas. Si Joe Biden llega con una ligera ventaja sobre Trump en los sondeos, el analista político Peter Losch cree que el encuentro no moverá muchos votos. Los debates son un ritual democrático importante, son una forma en que podemos participar. Una cosa que los debates no hacen es cambiar mucho las mentes, y ciertamente en esta campaña las encuestas encuentran solo el 10% de los votantes son indecisos. Este debate es uno de los 3 programados que se van a retransmitir en todas las cadenas nacionales, de 9 a 10:30 de la noche, hora de Nueva York, y sin cortes publicitarios. Tras meses de diatribas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Joe Biden, senador por más de 35 años y luego fue vicepresidente de 2009 a 2017, ha caminado durante décadas por los pasillos del poder en Washington. Su porte y empatía con la gente es distinguido por los medios, pero algunos de sus partidarios temen que Biden vacile ante los ataques de Trump en el debate. El magnate de 74 años, de estilo más agresivo, tiene más experiencia frente a las cámaras. No solo tuvo un reality en televisión, sino también ha participado en 14 debates políticos, entre ellos contra Hillary Clinton. Trump llega a este esperado encuentro no tan fortalecido y con un nuevo escándalo a cuestas: la filtración de sus declaraciones de la renta. El presidente necesita hoy impactar al electorado para mover las encuestas que le dan ligera ventaja a Biden, situación que para algunos analistas políticos es poco probable. ¿Qué es lo que se espera esta noche después de meses de ofensas entre ambos políticos? Los analistas aseguran un debate combativo, lleno de ataques que podrían entrar en el terreno personal, pero Biden ya empezó con la antesala. El candidato demócrata publicó su última declaración fiscal, en claro desafío al republicano. Los temas del debate giran en torno a la economía, la COVID-19, la violencia racista en las calles, la Suprema Corte, expedientes de candidatos y la elección de integridad. Quienes han estudiado el tema sugieren que los debates hacen una diferencia en el margen, es decir, 90% o incluso un poco más del total de electores potenciales ya ha decidido si va a ir a votar y por quién va a ir a votar. El porcentaje de votos que cambian producto de los debates en plural, porque no es solo uno, son 3, suele fluctuar entre 3 y 4%. Y si tenemos en cuenta de que no todos esos votos van en la misma dirección, la diferencia que hacen los debates suele a lo sumo estar entre 1 y 2 puntos porcentuales.
dado que Biden tiene una ventaja de más de 7 puntos, era a Trump a quien le importaba o le convenía usar los debates como una forma de recortar esa distancia. Pero si lo que digo es cierto en general, lo es aún más en esta elección, porque esta es probablemente la elección más polarizada en décadas. Es decir, por ejemplo, la gran mayoría de la gente en Estados Unidos ya tiene una opinión clara sobre Trump, a favor o en contra. Trump no deja indiferente a nadie. Y eso difícilmente va a cambiar a estas alturas. Pero la pregunta sería, ¿cuánto puede influir en ese 3 o 4% que sí podría cambiar su voto? La noticia que lanzó ayer el diario New York Times sobre la declaración de impuestos de Trump. La primera cuestión es que Trump ha negado que esa información sea cierta. Para desgracia de Trump, los demás medios han tomado la información del New York Times como si fuera cierta, no han cuestionado la veracidad de la información. ¿Y por qué esto podría afectar en el margen adversamente a Trump? Pensemos en una encuesta de Gallup el 2016, en donde esa agencia decía que había 2 razones fundamentales por las que la gente votaba por Trump. Primero, porque era lo que se da en llamar un outsider, o sea, no era parte ni de la élite política, ni en sentido estricto de la élite económica que siempre gira en torno a los políticos de Washington. Y la segunda razón por la que votaban por él es porque era un empresario exitoso. La información que se ha revelado muestra que así como Amazon de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, sobre utilidades de 11.200 millones de dólares que declaró el 2018, no pagó un solo centavo de impuesto a la renta a nivel federal. Trump solo pagó el 2017, no hay las cifras de 2018, $750 de impuesto a la renta. Entonces, digamos, hay esta acusación de que los sectores de altos ingresos financian campañas y luego hacen lobby sobre los congresistas elegidos para que estos reduzcan sus impuestos. Bueno, Trump se redujo los impuestos a sí mismo una vez en el gobierno. O sea, en ese sentido se parece mucho al viejo establishment al que critica y no aparece después de casi 4 años de gobierno como un outsider. El segundo elemento, ser un empresario exitoso, es algo que nuevamente es puesto en cuestión por esta información, suponiendo que sea cierta. En 10 de los últimos 15 años, hasta 2017, no hay cifras posteriores a 2017, al menos no hasta ahora, en 10 de los 15 años que preceden a, digamos, 2018, Trump no paga impuesto a la renta a nivel federal y lo que argumenta es que había perdido dinero en esos 10 años. Y en los años que sí paga una cifra exigua. En otras palabras, no es tan exitoso como empresario. Y sí esa era una razón por la cual la gente decía, bueno, él sabe cómo arreglar problemas económicos a nivel privado, probablemente sepa cómo hacerlo a nivel estatal, cosa que de por sí, como supuesto, ya es problemático. Bueno, resulta que no es tan bueno como empresario. Y pensaba al ver las cifras que da de New York Times, que la consigna de Trump era America First, América primero. Bueno, una de las paradojas es que en Estados Unidos, 2017, paga $750 de impuesto a la renta. En la India, sus negocios pagan en ese mismo año $145.000 por ese concepto. Y en Filipinas, nuevamente 2017, paga $156.000. O sea, paga 200 veces más de lo que paga en Estados Unidos por el mismo concepto. America First claramente no es precisamente lo que se deduce de las prioridades tributarias de Donald Trump. Y un último dato. Más del 60% de los americanos cree que Trump no es una persona honesta. Si uno ve cuánto obtiene de votación, eso básicamente implica que algunos de los que votan por Trump coinciden en esa apreciación. Pero acá el tema es que Trump, por ejemplo, ahora dice que los datos del New York Times son falsos, pero él podría desmentir al New York Times haciendo públicas de motu propio sus declaraciones juradas de impuestos. Él dice que no las hace públicas porque están siendo auditadas por el equivalente estadounidense a nuestra SUNAT, la agencia tributaria del gobierno federal. Pero eso no le impide
hacer públicas sus declaraciones juradas. El que todavía estén siendo auditadas, lo cual a su vez indica que probablemente hay una discrepancia sobre cuántos impuestos debería pagar, el que todavía estén siendo auditadas no le impide dar a conocer la información. La mejor forma de contradecir al New York Times sería dar a conocer la verdadera información, si no es la que el diario da o hace pública. Terminaría diciendo que el New York Times además indica que tiene todavía información por revelar. Tal vez entre esa información estén copias de las declaraciones juradas de impuestos. Vamos al corte y volvemos con Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de los Estados Unidos y su peculiar estatus político. Esta noche, son imágenes en vivo, y va a haber público. Va a ser un público restringido por la pandemia, pero va a haber entre 80 y 100 personas que de cualquier modo no pueden, salvo al inicio y al final, aplaudir o hacer expresiones de apoyo o rechazo a alguna candidatura. Siguiendo con este tema, vamos a el estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado y ver lo que eso implica en cuanto a su desempeño dentro de la política estadounidense. Pertenece a los Estados Unidos desde 1898 tras la guerra hispano-estadounidense, pero desde mediados del siglo XX es un Estado libre asociado, un estatus que le da cierta independencia sobre sus asuntos internos, como elegir a su gobernador, pero no potestad sobre temas fiscales, financieros, políticos, económicos, de defensa y de inmigración, cuyas decisiones dependen de Washington. Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales si residen en la isla. Tampoco tienen representación en el Congreso. Solo pueden elegir a un comisionado residente con voz y sin derecho a voto en la Cámara Baja. Su moneda es el dólar y su economía está basada en incentivos fiscales. No están obligados a pagar impuestos federales sobre la renta, pero no reciben las mismas ayudas que los ciudadanos de estados federados. Desde que la Organización de las Naciones Unidas dejó de considerar a Puerto Rico como una colonia en 1952, retirándolo de la lista de territorios no autónomos, se han realizado 5 referéndums no vinculantes para definir si mantienen su estatus actual, si se independizan de los Estados Unidos o si se convierten en un estado federado al mismo nivel que California o Washington. A pesar de que los resultados fueron favorables a esta última opción, la decisión final queda en manos del Congreso. El fallo de un juez federal de Massachusetts en agosto pasado que declara inconstitucional que los puertorriqueños no puedan acceder a las mismas ayudas que el resto de estadounidenses podría abrir la puerta a una relación más equitativa. Los resultados en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses podrían traer un cambio en el estatus de la isla golpeada por una crisis económica. ¿Existen posibilidades de un cambio para Puerto Rico en los próximos años? El país se llama Estados Unidos de América, USA, en inglés es la sigla de ese nombre. Y el punto es que eso no es todos los Estados Unidos. Uno piensa en el mapa del país a nivel continental, los 50 estados y las 50 estrellas que representan estos estados en la bandera. Pero eso no es todo el país. Hay otros territorios que se llaman así desde hace un poco más de un siglo, que son parte de Estados Unidos y que los propios gobernantes estadounidenses hasta inicio del siglo XX llamaban colonias. Woodrow Wilson, Teddy Roosevelt llamaban a lugares como Puerto Rico colonias. El término territorios es obviamente un término más púdico, ¿no? Estados Unidos no se autopercibe como una potencia colonial, a diferencia de lo que fue el caso del Reino Unido. Ahora, en honor a la verdad, el gobierno de Estados Unidos alega que si los puertorriqueños votaran un referendo por la independencia, contemplaría aceptar ese resultado. El punto es que ese resultado no se ha dado cuando ha habido referéndum. Puerto Rico en ese sentido no es ni un estado independiente, ni un estado más de
los Estados Unidos de América. Es, digamos, un Estado libre asociado, y eso tiene una serie de problemas para Puerto Rico. Porque, digamos, por ejemplo, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero solo pueden votar en elecciones generales si viven en el territorio continental de los Estados Unidos. No votan si viven en Puerto Rico. Y por esa razón Puerto Rico no envía ni delegados, o mejor dicho, congresistas, a la Cámara de Representantes, ni congresistas a la Cámara de Senadores. Y por otro lado tampoco contribuye a elegir presidente, salvo los puertorriqueños que viven en el territorio continental de los Estados Unidos. Y como comprenderán, si tu opinión no pesa electoralmente, digamos, es fácil ignorar tu voluntad. Por ejemplo, a inicios de este siglo, en un proceso que duró hasta 2006 aproximadamente, se decide retirarle una serie de ventajas tributarias que habían permitido que Puerto Rico fuera sede importante de la industria farmacéutica estadounidense. ¿Por qué se le retiran los beneficios tributarios a Puerto Rico? Para reducirle impuestos a actores económicos dentro del territorio continental de Estados Unidos. ¿Por qué no pierdes nada pasando legislación como esa? Porque aquellos a los que le redujiste los impuestos en el territorio continental eligen representantes, senadores y presidente. En cambio, no ocurre lo mismo con quienes viven en Puerto Rico, porque no eligen en ninguna de esas instancias. Bueno, el jueves vamos a continuar con el tema de las peculiaridades de Puerto Rico, y ahí pueden ver el mapa. Es una isla, ¿no? Y vamos a ver el viernes, el programa del viernes, las peculiaridades que eso implica. Vamos al último corte y regresamos con el millón de muertos que se han finalmente, digamos, producido como efecto del COVID-19. Específicamente el SARS-CoV-2 alcanzan la fatídica cifra de 1 millón a nivel global. Esta es la imagen que viene dejando la pandemia del coronavirus en el mundo entero. El virus ha cobrado ya el 1 millón de vidas humanas en el planeta. La COVID-19 también deja una trágica estadística de contagios que en cifras superan los más de 33 millones de infectados, sobrecargando los sistemas de salud del mundo. Un segundo rebrote amenaza a toda Europa, donde los fallecidos superan la barrera de lo impensable. Muy a pesar de las consecuencias, la OMS aún abriga la esperanza de encontrar el antivirus que pueda cambiar el curso de las cosas. Lamenta enormemente que las personas que murieron lo hayan hecho en la orfandad, sin familiares que los asistan y sin un adiós. Es un hito muy triste, dijo Margaret Harris. Para los países más pobres, dicho organismo anunció que tiene 120 millones de pruebas rápidas. $5 es lo que costará cada prueba. These tests provide reliable results in approximately 15 to 30 minutes, rather than hours or days at a lower price with less sophisticated equipment. Estados Unidos, Brasil y la India concentran la mitad de las personas fallecidas a causa del virus. El país norteamericano continúa siendo el principal foco de la pandemia, registrando más de 7.200.000 infectados, mientras que los fallecidos superan los 205.000. El gigante sudamericano ya contabiliza 142.000 fallecidos. India no consigue frenar las infecciones, y es que en 11 días han registrado 1 millón de casos y los decesos superan las 95.500. España es el país europeo más golpeado por la pandemia. Sus autoridades buscan adoptar acciones más drásticas para frenar los contagios. Wuhan, la ciudad china del epicentro de la pandemia, viene recuperando la normalidad tras un año duro de medidas extremas para combatir el virus. Ahora se podría decir que ya viven libres de la enfermedad mortal, pero con la tristeza de saber que este ha ocasionado un trágico desenlace de víctimas mortales. Ante esta incertidumbre de rebrotes, solo queda saber si los gobiernos adoptarán medidas más contundentes, entre ellas hacer que sus ciudadanos vuelvan a nuevas cuarentenas o confinamientos como la primera vez. Bueno, como vieron en el reportaje, hay más de 33 millones de contagiados debidamente diagnosticados a nivel mundial y más de 1 millón de muertos. O sea, fallece aproximadamente cerca de un 3%
de las personas que contraen el virus, ese es más o menos el promedio mundial. Pero la Organización Mundial de la Salud aclara que ese es el número de personas muertas de manera diagnosticada por efectos del COVID-19. Es decir, hay obviamente mucha más gente que muere producto de esta enfermedad, pero que no han sido diagnosticados. El cálculo de la Organización Mundial de la Salud, con base sobre todo en estimaciones de muertes excedentes a nivel mundial, calcula que el número real de muertes por COVID-19 podría ser el doble, o sea, algo más de 2 millones de personas. Obviamente también crecería el número de personas contagiadas. No se sabe exactamente en qué proporción. Ahora, más de la mitad de las muertes por COVID-19 en el mundo se producen en solo 4 países. Los 3 que se mencionaron en el reportaje, en ese orden, Estados Unidos, Brasil y la India. El cuarto es México.